Buenos días. Ponte donde quieras. ¿Infantería? Sí, señor. ¿Y usted? La Armada. Ah, vaya, sí, sois la leche. Siempre nos lleváis hasta la batalla. En algún sitio leí que en la infantería no tenían la capacidad mental para entender cómo funciona un barco. ¿Segunda Guerra Mundial? Pacífico. Sí, yo también. ¿Llegó a ir a Filipinas? Sí, me pasé un par de años en ese paraíso. Sí, yo también. Pero no bajé del barco. Entonces tuvo suerte. ¿Le pongo una taza de café? Sí, por favor, solo. Y un trozo de tarta de Ahora manzana. mismo. ¿Se la caliento? No, pero gracias. De nada. ¿Le importa si me siento con usted? No, ¿Fue a Filipinas desde el campo de entrenamiento? no, paramos en Tarawa y Okinawa para que supieran lo que les esperaba. Taragua, me cago en la leche. Aquí tiene. Oh, gracias, querida. De nada. Muchas gracias. Aún pienso en los isleños escondidos en cuevas huyendo de nosotros. Los japos les habían dicho que íbamos a violarlos y matarlos. Tomamos la playa y los que habían sobrevivido al puto tiroteo empezaron a tirar a los niños por los acantilados y ellos detrás. El suicidio debía de ser preferible a enfrentarse a nosotros. Recuerdo a una niña, tendría unos 7 años, harapienta. Supongo que nos vio venir y salió de la nada, de un agujero, no sé. Tenía una hermosísima sonrisa en la cara. Y no era fingida, se notaba que salía de dentro, del centro de su ser. Dios, en aquel agujero de mierda, algo así destacaba una barbaridad. Nos dejó a todos sin poder hablar. Ahí estábamos, con trozos de gente por todas partes, no quedaba ni un árbol, y ella sonriendo como si nada. Entonces le dije al oficial médico, fíjate, alguien que se alegra de vernos. Y él me dijo, no se alegra de verte, es budista. Cree que está a punto de morir y está sonriendo a su destino. Cuando pienso en ella, en su carita y su sonrisa, en mitad de todo aquel horror, y en cómo consiguió sentir felicidad. No se dan medallas para ese valor.